de su bondad y de su gracia. Es tan hermoso como el Señor lo hace, que hasta el final del momento, del tiempo, que uno está metido, sumergido en su presencia, Él sigue hablando. Tan hermoso es Él que confirma lo que Él quiere que salga de nuestras bocas. Que yo no le miento, yo estoy aquí temblando, nerviosa, porque en mí hay mucho que quiere salir, mas no sé cómo sacar las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Y hoy es sobre eso. Y hoy Pastor Lemuel me lo dice: no morirás, sino que hablarás de las maravillas que Él ha hecho en ti hoy. Cuando Él me dice eso, yo aquí en mi título dice: hoy hemos visto maravillas. Aquí dice, yo se los puedo mostrar a los que están aquí atrás. Así dice, digo, me tocó tanto el Señor que dije: wow, aquí estoy, Señor, y así será. Hoy hablaré de tus maravillas, de lo que tú has hecho en mi vida. Y seguiremos viendo toda la noche maravillas del Señor, y seguiremos viendo maravillas toda nuestra vida mientras estemos en el camino del Señor. Y el Señor me llevaba a justo hoy me llevaba que hace un año atrás estábamos en el congreso de 3 días de poder y un milagro. Sí, hoy hace fue un año. Yo decía: wow, Señor, y me acuerdo que el pastor me decía: vas a compartir algo poquito. Y yo decía: Señor, ¿qué comparto? Y yo cojo mi cuaderno, y yo soy una de las que mis pastores están predicando y yo estoy anotando. Aquí este cuadernito donde lo ven están lleno de prédicas de casa de oración, que dije: bueno, Señor, ¿qué predico? Y abro mi cuaderno y me sale hoy, justo me sale el tema de 3 días de poder y un milagro. Y este es mi milagro, dice aquí. Y yo dije: wow, Señor. Y hablaba de vamos a leerlo en Mateo 14, de 28. Como quiera. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a leerlo. Entonces, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahí lo dejo yo. Y esto me hace recordar de lo que el pastor predicaba de hace un año, que él decía que ¿qué estaba viendo Pedro? ¿Qué estaba viendo Pedro para que él no pudiera seguir avanzando? ¿Qué vio Pedro en medio del camino para que al medio del camino él se hundiera? ¿Qué vio Pedro? Y ahí justo, y pastor lo repetía hoy, yo decía: Señor, ¿cómo estás hablando? ¿Cómo me estás recordando? ¿Cómo estás poniendo? Y yo decía: Señor, ya no tengo que decir nada porque ya lo has dicho todo tú, pero yo tengo que abordar a un punto donde quiero decirles que es ahí donde yo veo las maravillas del Señor. Y pastor decía hoy que ¿qué veíamos? Y hay problemas, hay circunstancias, hay las tinieblas que a veces nos ciegan en momentos, problemas, muchas cosas que toman nuestras vidas y que no nos dejan ver verdaderamente el Señor Jesús, que nos está llamando, sino que vemos al Señor Jesús, pero vemos atrás algo, o nos distraemos por los lados con algo. Y así ha sido en este momento, hace unas semanas, algo en mi vida, que no he visto al Señor Jesús, sino que me ha distraído ese problema, me ha distraído otras cosas. En vez de ver al Señor Jesús que me está llamando, ven, me he distraído con otras cosas. Y es donde me recordaba que Pedro, ¿qué vio en ese momento? Pero también Pedro, de quien también estaba rodeado, porque él estaba en una barca. Si nos vamos a la historia, él estaba en una barca, está en medio de una tempestad, dice la palabra del Señor. Y yo me acuerdo, y en la palabra dice que él estaba con todos los que estaban en la barca. Pero ¿qué estaban haciendo los que estaban en la barca? Estaban asustados, otros también estaban asustados, con miedo, con temor. No sabían y se preguntaban hasta qué estaba pasando y por qué les estaba pasando. Y yo me decía: uy, Señor, sí, wow. Pero ahí también el Señor me llevaba. Voy a ser poquito pero sustancioso. Y el Señor me llevaba amén. Me llevaba a Lucas, creo, espera un momento. Sí, a Lucas 17:1. Vamos a leer la historia del 1 al 20, que el Señor habla sobre Jesús sana a un paralítico.
Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y ahí me llevó a un momento de mi vida donde me decía: o estás como Pedro o estás como el paralítico. ¿Quién te está rodeando? ¿Y qué estás viendo tú y qué están viendo los otros? Y yo decía, Señor, y yo me decía, wow, Señor, es fuerte, porque es verdad. ¿Con quién nos estamos rodeando? ¿A dónde nos están llevando? ¿Qué están viendo ellos y qué estamos viendo nosotros? Pedro vio al Señor Jesús, pero tuvo miedo. ¿Y quién lo rodeaba? La gente que tenía miedo. Que el paralítico, ¿cómo se encontraba? Se encontraba enfermo. Y los que estaban alrededor de él, ¿cómo se encontraban? Sanos. ¿Y qué estaban buscando? La sanidad del enfermo. Yo decía, wow, Señor, qué profundo es. Y yo no quiero ir tan allá porque es cortico, pero es una maravilla que el Señor ha hecho en mi vida. Y le decía, Señor, wow, porque llegó el momento donde me decía, Señor, ¿con quién estoy rodeada? Pero no les quiero hablar hoy de con quién estamos rodeados ni con quién de qué estamos viendo, sino simplemente de ese sueño que el pastor hoy recordaba. De ese sueño, y a mí me recordaba esa palabra, de ese sueño que yo pedí hace un año, un milagro, y hoy lo puedo ver. Pero no tenía que ver con lo mismo, pero sí tenía que ver conmigo misma. No tenía que ver el milagro que yo quería, pero conmigo misma sí tenía que ver un milagro. Y hoy por hoy puedo ver un milagro en mí misma. Yo decía, wow, Señor. Y le decía en ese momento, ¿de quién me estoy rodeando? Y me acuerdo que en ese momento de mi vida me rodearon 3 personas y jalaron a una cuarta loca. Y yo decía, wow, qué bonito, porque ellos no saben lo que yo estoy pasando en mi vida. O puede que sí lo sepan, pero no saben lo profundo de lo que yo estoy viviendo, porque al fin y al cabo la que vive el problema o vive la circunstancia es uno mismo, no son los otros. Y yo decía, cuando ellos me cogieron, yo decía, qué hermoso es estar rodeado de personas que tienen fe y de que saben de que te va a pasar algo bueno cuando te llevan a los pies de Cristo. Y así, y dije, wow, Señor, qué bueno es tener gente que no corra y me acuse por lo que haya hecho, o corra con miedo por la tempestad que yo estaba viviendo. Porque así como Pedro, él tuvo gente que estaba alrededor de él, pero tuvieron miedo de la tempestad. Y así puede ser gente que tengas alrededor de tu vida y tengan miedo de la tempestad de que tú estás viviendo y que no quiera ni siquiera vivir lo que tú estás viviendo. Pero hay otra gente que no, hay otra gente que aquí, como en el paralítico, ellos deseaban que ese paralítico saliera de esa circunstancia donde él estaba. Porque ellos en algún momento entendieron que ellos también podían estar en esa circunstancia, en ese momento que ellos sentían. Lo que más me llena es de que ellos dicen que el Señor los sanó por la fe de ellos. Ahí es donde digo, Señor, wow, que es hermoso cuando tienes amigos, hermanos que te jalan con fe. No simplemente por empujarte, sino por fe. Y ahí es donde yo decía que en medio de qué estoy viendo, ¿qué vemos en medio del problema? El viento de la turbulencia, del problema, de la circunstancia, o la fulada de la gente. Que aún por mucha gente que hay, no nos podamos acercar al Señor Jesús. Sí nos vamos a acercar, porque siempre vamos a tener, bueno, yo lo hablo por mí, yo he tenido gente que me ha llevado, que ha quitado a la gente, córrese, quítase, que ella tiene que pasar, y me ha llevado adelante del Señor, por decirlo así. Y ahí donde puedo decir que les puedo contar, disculpen,
les puedo contar a qué voy con esto, de que en mi vida pasó algo de la noche a la mañana, porque no sé cómo vino, y pasó de que de un momento al otro yo me levanté enferma, me levanté con vómito, me levanté con mareo, me levanté con fiebre, de muchas cosas me levanté, y de una vez fui al baño y salí del baño y dije, me voy a acostar para mejorarme, porque al día siguiente tenía trabajo. Y lo de una vez, donde mi mirada no fue a la habitación, sino que mi mirada fue a la sala, donde estaba sola y vacía y oscura, porque eran las 2 de la mañana. Y el Señor me dice, ve a hablar conmigo. Y yo de una vez voy y comienzo a hablar con el Señor, y en el momento de mi oración, el Señor me da el texto bíblico de Isaías, donde dice que por su llaga fuimos sanados. Yo decía, qué fuerte, Señor. ¿Cómo tú me hablas tan puntual? Yo pensando que simple es mi mente que está adivinando un versículo. Pero cuando me llega así, digo, qué fuerte que es el Señor. Qué profundo que es. Él ya sabe los pensamientos Él ya sabe nuestros pensamientos. Y sigo orando. Y yo soy una de las que no puedo orar bajito. Tengo que orar en alto. Y si puedo, lo grito. Pero tengo que orar duro. No puedo. Entonces, mis hijos estaban dormidos y mi esposo también. Entonces dije, yo me meto al baño y en el baño nadie me va a escuchar. Entonces yo me meto en el baño y comienzo a orar. Y comienzo a orar duro, como yo oro, ¿ya? Entonces yo digo, Señor, yo no puedo estar así como yo estoy, ¿ya? Yo me tengo que estar moviendo y con fuerza. Y yo le decía al Señor yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo me puedo sentir muy mal ahora en este momento, pero yo me recuerdo que tu palabra, Jacob enseñó de que él no soltó al ángel hasta que él no tuviera su bendición. Yo le dije, yo de este baño no me salgo hasta que yo no me vaya bien de este baño, hasta que yo vaya y me acueste bien, me acueste que yo diga, ya no tengo nada, el Señor me sanó. Y así fue, yo me quedé orando y pasaron las horas, no me di cuenta a la hora que fue, simplemente cuando ya salí dije, Señor, salí. Y ahí fue cuando ya escuché después a mi esposo orando. Y me acosté, y cuando ya me levanté con temperatura, con fiebre, y dije, y mi esposo me dice, escríbele a tu jefa. Le escribo a mi jefa que no puedo entrar a trabajar porque no me encontraba no me encontraba para nada bien. Y pasé toda la mañana así, con fiebre, con vómito, no me sentía para nada bien. Llamo a mis pastores oran por mí, la fiebre se me fue por completo, me pude levantar de la cama y hacer mis pequeñas cosas. Y no tenía ganas ni de comer, no tenía apetito, nada. Simplemente me fui a escuchar prédicas de aquí, de casa de oración, y me quedé ahí y me dormí completamente. Y me acuerdo que ese día era un miércoles, que yo le decía, no, Señor, ya sí no quiero ir. Pero vine, y aquí en medio también de la prédica, en medio de la adoración, pude recibir ese aliento, ese aliento de vida que hoy se cantaba, lo pude recibir. Me sentí bien, salí sana. Y entre eso, al día siguiente me fui a trabajar. Y en el trabajo me sentía todavía muy mal, no podía comer nada, me caía completamente todo mal. Y le digo a mi esposo que llame por favor a la médica familia, porque yo no podía estar en mi lugar de trabajo y no nos permiten el celular. Entonces él la llama pidiendo otra cosa. Entonces al final y al cabo pude ir al médico ese mismo día, creo, si no me recuerdo bien. Y me revisaron y lo primero que la médica me dijo es, ay, tú tienes la gastro. Yo le dije, yo no tengo ninguna gastro porque yo tengo un dolor. Yo le dije, el dolor es fuerte. El dolor, para hacerles claro a las mujeres, porque los hombres no pueden entenderlo, yo sentía como si yo estuviera pariendo. Era un dolor muy intenso, era un dolor que yo no podía aguantar, era un dolor que yo tenía que respirar y soltarlo así, porque si no yo gritaba y podían llamar a la policía de la loca que yo estaba gritando, porque yo no podía. Mi pastora sabe cómo yo grito en mi parto, entonces ya se puede imaginar. Entonces yo no podía simplemente. Entonces yo respiraba y el dolor no lo aguantaba. Así era muy fuerte el dolor, era en toda mi parte de mi vientre, que ahorita siento un calor en mi vientre. Y pasa que
que estoy donde la médica y digo que no es ninguna gastro, que me mire bien, por favor. Entonces ella me revisa y me dice, lo tienes como inflamado, yo te voy a mandar un escáner que te lo hagan ahorita y una prise de sangre. Entonces ya yo voy, que me hagan la prise de sangre y ya me las hicieron y después me dijo, la médica me dijo, te van a llamar para el escáner porque no es ahora ya. Entonces en la noche me llaman, no, ya cayó el viernes, eso ya fue el viernes, y el viernes me dicen, a las 6:45 de la tarde te van a hacer el escáner, ¿está bien? Le digo, sí, está bien. Entonces yo vengo, dejo a mi esposo y me voy al hospital allá a esperar, me hacen el escáner, todo pasa bien, no tengo los resultados me dan el lunes. El lunes de esta semana me llaman y me dicen, encontramos dos quistes, uno se reventó. A causa de eso fue el dolor. El otro está ahí, pero sigue creciendo. Entonces te vamos a tener en supervisión, porque si sigue creciendo, pues te vamos a tener que operar. Entonces yo no me preocupé si crece o no crece. Simplemente dije, es que es peligroso tener eso. Entonces ella me dijo, sí es peligroso para una mujer, sí es peligroso para una persona. Ella me dijo, ¿tú quieres seguir siendo mamá? Yo le dije, sí. Yo le dije, mi objetivo es tener otro hijo. Entonces ella me dijo, a ver. Entonces ella me dijo, por el momento no. Por el momento con eso no. Entonces, con muchas cosas juegan en uno, ¿no? Entonces, yo dije, ok, está bien. Estaba en mi lugar de trabajo cuando ella me habló y ella me dijo, tienes una pequeña voz, ¿está bien? Yo le dije, sí, estoy bien, simplemente que estoy trabajando. Y ya en ese momento yo no le conté a nadie, simplemente quería tragármelo yo sola. Ahí no estaba viendo al Señor Jesús, ahí estaba viendo la tempestad que estaba en mi vida. Ahí no entendía completamente lo que me estaba pasando, pero yo ya no sentía nada de dolor, ya no tenía dolor, y el martes estoy bien, el miércoles vuelve y comienza, justo aquí porque el trabajo estaba bien. Llegué a mi casa y no pude comer nada porque me comenzó a doler el estómago. Llego al culto y estaba bien, era capaz de soportar el dolor, pero ya comenzó durante el tiempo del culto que ya no podía soportar el dolor, que llamé a una de las que me rodea que tiene fe y le dije que llamara a la pastora porque no me sentía bien. Mi pastora va y me dice que vamos a orar después del culto. Y yo decía, Señor, ¿por qué siempre tengo que esperar? ¿Por qué tengo que esperar cuando yo ya quiero que ella actúes? Yo le dije, pero bueno, yo esperaré, Señor. Yo esperaré porque sé que en medio de la espera estás haciendo algo en mi vida. Entonces, ahí verdaderamente el Señor me siguió hablando, y donde el Señor me hablaba hoy, el miércoles, que yo veré sus maravillas. Dije, wow, Señor, qué palabra tan fuerte, qué maravillas yo puedo decir que yo he visto de ti. Y ya entonces el miércoles yo estaba con un dolor ya muy fuerte, que ya no aguantaba, ya sentía muy muy fuerte el dolor, que yo no me podía ni parar, estaba allá atrás tirada. Los que me pudieron ver, estaba tirada. Y cuando ya se terminó el culto, ya me cogen cuatro locos que tenían fe, buscando en que yo fuera sana. Y van y me entran, y pastor ya entra después al momentico, y pastor comienza a orar. Yo le cuento lo que la médica me había dicho, que tenía un quiste, había explotado, pero el otro estaba ahí, que estaba creciendo. Y pastor ora por mí, él comienza a orar por mí, y yo estaba sentada. Después me recuerdo que él me dijo, para que yo reciba, que me paren. Y comenzó a seguir orando por mí. Seguí orando cuando yo comencé a sentir algo fuerte en mi estómago, que era como puedo decir, como si yo tuviera un bebé dentro de la barriga que se comienza a mover. Yo comenzaba a sentir que algo se movía, y después comenzaba a sentir que solo hacía un movimiento, de que mi barriga estaba, algo había en mi barriga, en mi estómago, y ahí después yo ya me comencé a quejar por el dolor, y mi pastora pone la mano aquí. Cuando ella pone la mano aquí, yo ya comienzo solo a sentir un ardor muy fuerte, un ardor que yo ya he sentido el fuego del Señor, pero este ardor era más diferente, era muy muy diferente, que yo no lo había sentido.
para mí es como, si les puedo poner un ejemplo, como si ustedes ven como a veces señalan los animales y les ponen algo así, con una sella. Para mí era un ardor así. Yo no lo he vivido ese ardor, pero era tan idéntico que yo lo sentía. Y ya salí de ahí. Yo creí que salí sana de ahí, de la habitación pastoral. Yo creo que salí, creí en el momento que salí sana y creo que ya estoy sana. Y pasa que hoy tenía la ecografía, porque me tenían que revisar si el quiste estaba ahí o no estaba ahí. Entonces hoy voy creyendo en el Señor de que yo ya estoy sana, de que los médicos no van a encontrar absolutamente nada, pero simplemente quería ver la reacción a ellos, porque a veces uno dice, pero si usted ya sana, ¿para qué va al médico? Sí, es verdad. Pero yo de verdad que yo le decía a mi esposo, y que yo le dije después a mi esposo, yo quería que me entregaran algo para yo romperlo aquí dentro de la iglesia. Y como usted dijo, no toca creerle a los hombres lo que le van a decir, sino toca creerle al Señor lo que Él dice, porque Él es el que tiene la última palabra. Él es el Dios de lo que es imposible, Él es el Dios de lo posible. Y esa palabra me entró tanto que decía, así fue, Señor, lo que yo viví en mi vida. Porque yo les digo, la noticia del quiste, para mí fue muy impactante que yo lo sufría dentro de mí. Yo cuando le dije a mi hermana, creo que le comenté, se lo dije por encima, pero dentro de mí yo estaba quebrada. Y si ahorita lloro es porque el Señor ha hecho una maravilla en mi vida. No lloro porque tenía miedo, ni porque no creía que era capaz. Entonces, hoy voy y la chica me está revisando. Y me revisa la chica y me revisa y ella me dice, yo no te puedo decir nada, se lo preguntas después al médico. Entonces después viene el médico, que se demora un buen ratico, y el médico me dice, mira, cuando te hicimos el escáner la semana pasada, que fue el viernes, estamos de viernes a viernes, el viernes me dijo, encontramos líquido. ¿Qué significa líquido? Que un quiste había explotado, había hecho su ruptura. Lo que pasa es que te vimos el otro quiste en el ovario izquierdo. Lo que pasa es que esa vez te vimos el líquido que hizo la ruptura, el quiste que hizo la ruptura, te vimos el líquido. Lo que pasa ahora que yo no tengo palabras para decirte que no encontramos absolutamente nada. No hay quiste. Entonces, amén. Y yo le decía, ¿usted miró bien? Entonces me decía, sí, miramos a izquierda y a derecha, revisamos bien tu parte, no hay líquido, no hay quiste, no hay bola, no creció, no tengo palabras para decirte. Y yo le decía, bueno, eso pasa. Entonces me dice, y su cara fue tan diferente que él me decía, discúlpame, pero como doctor, no sé qué decirte. Y yo simplemente quería llorar, pero de la alegría. Y yo le dije, pero yo tengo un Dios que hace milagros. Y él me dice, bueno, pues, él me dijo, bueno, entonces te puedes quitar el esterilé. Y yo le dije, sí. Pero en el momento que él me dijo de que él no tenía palabras, yo le decía, pero Dios sí tiene palabras. Y Él es el último que puede responder a lo que yo necesito. Y yo le dije ahí, cuando yo salí del hospital, yo llamé a mi esposo y no le dije nada de lo que me habían dicho. Yo simplemente dije, yo tengo que gritar esta noticia. Y yo llamé a mis pastores y dije, mi Pau, ¿estás ahí con pastor? Y ella me dijo, sí, mi amor, aquí está. Y yo solo lo dije. Y yo estaba en el hospital afuera. Y yo lloro porque las maravillas del Señor son grandes y poderosas.
cuando digo que la fe de los otros también se necesita. Cuando uno está enfermo, uno también necesita ver la fe de los otros, de los hermanos que te levanten aunque tú no puedas, de los hermanos que te digan: ven que yo te levanto, ven que yo también oro por ti. Porque cuando yo salí de este lugar el miércoles, yo tuve una hermana que me dijo: si necesitas oración, dime lo que yo oro por ti. Yo dije: qué lindo es saber que en vez de decirte, en vez de juzgarte o señalarte, van a decirte que ellos pueden orar también por ti, que también se pueden unir a tu necesidad, a tu visión, a lo que tú quieres. Es muy bonito escucharlo. Pero lo que yo hoy le decía al Señor es: ¿cómo yo digo lo que hoy tú hiciste en mi vida? Si ya todo lo que el pastor dijo lo predicó, pero simplemente faltó ese ejemplo, ese milagro vivo, ese milagro hecho. Y aquí puedo decir: hoy hace un año yo pedía un milagro de sanidad en mi familia. No sabía que ese año después iba a ser un milagro en mi vida. Porque el mayor sueño que el pastor decía: recuérdate ese sueño. Y el mayor sueño en mi vida que yo quiero, y se los hago saber para que se unan conmigo, que sean esos hermanos de fe, es que mi mamá me pueda ver como yo soy y pueda ver en mis nietos como ellos son. Es mi mayor sueño. Y yo sé que si Dios lo hizo con un quiste, con un cáncer, lo va a hacer con los ojos, lo hizo con un paralítico, lo hizo con un leproso, lo va a hacer porque Él es el Dios de lo posible. Así que eso es, mis hermanos. Le doy la gloria al Señor, las gracias al Señor, porque fue y sigue siendo muy bueno conmigo y con mi casa. Nunca nos ha dejado caer, siempre nos ha levantado. Y aunque yo no haya visto al Señor Jesús en medio del problema, Él no se olvidó de mí. Él no se quitó del medio del camino. Él me dijo: todavía sigo aquí, todavía te voy a levantar. Y sopló esa vida sobre mí. Y por hoy estoy aquí dándoles el testimonio de gran vida en mi casa, en mi familia, que hoy puedo decir: estoy en victoria.